Buenas tardes, siendo las 12 horas con 11 minutos de este día martes 4 de marzo del 2014, se da inicio a esta primera sesión ordinaria correspondiente al presente mes. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros consejeros, Viviana Maciel, el consejero Adrián Alcalá, gracias, a nuestra secretaria ejecutiva Rebeca Félix. A quien le voy a solicitar, por favor, pase lista de asistencia para verificar que exista el quórum legal a que se refiere el artículo 22 del reglamento de sesiones del Pleno del ITAI-BC para celebrar esta primera sesión ordinaria del mes de marzo. Para verificar la existencia del quórum legal, procedo a pasar lista a los consejeros ciudadanos titulares por orden alfabético. Alcalá Méndez Adrián. presente. Gomellano León Enrique Alberto. Presente. Maciel López Erendira Viviana. Presente. Consejero presidente, me permite informarle que se encuentran presentes los 3 consejeros ciudadanos titulares que integran el Pleno. Muchas gracias. Contando con la presencia de los 3 consejeros ciudadanos titulares, de conformidad como lo establecen los artículos 49, fracción primera y 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, así como los numerales 22 y 24 y demás relativos y aplicables del reglamento de sesiones del Pleno del ITAI-BC, se integra Pleno declarándose instalada la presente sesión, por lo que los acuerdos y resoluciones que se tomen en esta primera sesión ordinaria del mes de marzo del 2014 del Pleno del ITAI-BC serán válidos y legales. Asimismo, manifiesto que durante el desarrollo de la presente sesión, cuando se refiera a Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, será válido también referirnos por sus siglas ITAI-BC, como bien lo establece el reglamento interior del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el reglamento de sesiones del propio instituto. También les hago de su conocimiento, consejeros ciudadanos titulares, que cuando se trate de votaciones nominales conforme lo disponen los artículos 47 y 49 del reglamento de sesiones del Pleno del ITAI-BC, se seguirá el procedimiento que a su vez dispone el artículo 50. Bien, secretaria ejecutiva, por favor, dé lectura al orden del día propuesto para celebrar la presente sesión ordinaria. Me voy a permitir dar lectura a la propuesta del orden del día para celebrar esta primera sesión ordinaria del mes de marzo del Pleno del ITAI-BC. 4.1. Discusión y aprobación en su caso del acta de acuerdos de la cuarta sesión ordinaria del mes de febrero del ITAI-BC, celebrada el día 25 de febrero del 2014. Dispensa de lectura por remisión anticipada. 4.2. Atención y seguimiento a correspondencia recibida y despachada del día 21 al 27 del 2014, dispensa de lectura por remisión anticipada. Del 4.3 al 4.9 se refiere a proyecto de resolución de los recursos que se enumeran. 56-2013, presentado en contra de la Secretaría de Planeación y Finanza del Estado. 83-2013, presentado en contra del 20º Ayuntamiento de Tijuana. 101-2013, presentado en contra del 20º Ayuntamiento de Tijuana. 107-2013, presentado en contra de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 12-2014, presentado en contra del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. 13-2014, presentado en contra de la Secretaría de Salud del Estado. 18-2014, presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Ensenada. 4.10. Presentación, discusión y aprobación en su caso de las propuestas realizadas por el Comité de Transparencia respecto a la información a publicarse en la fracción 25ª del artículo 11 y fracción 9ª del artículo 21. 5. Asuntos generales. 6. Fecha y hora para celebrar la próxima sesión. 7. Clausura de la sesión. Muchas gracias. Bien, se somete a su consideración, compañeros consejeros, el orden del día propuesto para que, si así lo desean, ya sea desincorporar alguno de los temas de los considerados en la propuesta del orden del día, o bien
en los términos de lo establecido en el artículo 96 del reglamento de sesiones del Pleno, sean incorporados al mismo en asuntos generales aquellos temas que no requieran examen previo de documentos o que sean de obvia o urgente resolución. Consejeros, sírvanse a listar con la Secretaría Ejecutiva si desean hacer uso de la voz. Consejero Alcalá. Bien, consejeros tienen uso de la voz. Gracias, presidente. En alcance y con fundamento en lo establecido por el artículo 26 con relación al artículo 20, ambos del reglamento de sesiones de este órgano garante, propongo incluir en asuntos generales se remita una recomendación al 21º Ayuntamiento de Mexicali para que en el término correspondiente que acuerde este Pleno atienda la recomendación que se establece en el propio dictamen y que el Pleno hará suya, de lo cual me reservo el derecho para exponerlo precisamente en asuntos generales. Gracias. ¿Alguna otra? No. Bien. Secretaria Ejecutiva, si no habiendo más comentarios al respecto, le voy a pedir que sea tan amable en someter en votación económica el orden del día con la propuesta la inclusión que hace el consejero Alcalá, de acuerdo a lo establecido en el artículo 26 del reglamento de sesiones. Por instrucciones del consejero presidente del Pleno del ITAI-BC, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra de la propuesta del orden del día que ha sido modificada. Asimismo, y atento a lo dispuesto por nuestro reglamento de sesiones, la dispensa de la lectura de los documentos remitidos para el desahogo de los puntos del orden del día 4.2 y 4.1, sometido a su consideración en votación económica, solicitando se sirva levantar su mano en primer lugar quienes están a favor de la modificación del orden del día, y en segundo término quienes están a favor de la dispensa de la lectura del acta y correspondencia recibida. Favor de levantar su mano quienes se encuentran de acuerdo en votación económica. Consejero presidente, me permito informarle que existen 3 votos a favor de las propuestas. Gracias. Bien, existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el orden del día para desahogar esta primera sesión ordinaria del mes de marzo del 2014. Bien, Secretaria Ejecutiva, por favor de lectura al primer punto del orden del día. 4.1. Discusión y aprobación en su caso del acta de acuerdos de la cuarta sesión ordinaria del mes de febrero del Pleno del ITAI-BC, celebrada el día 25 de febrero del 2014, dispensada su lectura por remisión anticipada. Gracias, Secretaria Ejecutiva. Toda vez que fue dispensada la lectura del acta en referencia por remisión anticipada, si algún consejero tiene algún comentario respecto a su contenido, adelante, se le concede uso de la voz hasta por 5 minutos. Marcelo López, sin comentarios. Alcalá Méndez, sin comentarios. Gracias, un servidor tampoco tengo comentarios, por lo que le solicito someter en votación económica el acta de la sesión referida. Por instrucciones del consejero presidente del Pleno del ITAI, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra de aprobar el acta de acuerdos de la cuarta sesión ordinaria del mes de febrero del Pleno del ITAI-BC, la cual es sometida a su consideración en votación económica, solicitando se sirvan levantar su mano en primer lugar quienes están a favor. Consejero presidente, informa usted que existen 3 votos a favor del acta de acuerdo referida. Gracias, secretaria. Toda vez que, existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el acta de acuerdos de la cuarta sesión ordinaria del mes de febrero del Pleno del ITAI-BC. Esta fue celebrada el 25 de febrero del 2014 y se le instruye Secretaria Ejecutiva para que la haga pública en el portal de obligaciones de transparencia del ITAI-BC, previo engrose que la misma se haga. Y si no hay más comentarios, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. 4.2. Atención y seguimiento a correspondencia recibida y despachada del día 21 al 27 de febrero del 2014, dispensada su lectura por remisión anticipada. Gracias, Secretaria Ejecutiva. Toda vez que fue dispensada la lectura de los documentos remitidos para el desahogo de este punto, se pone a consideración de los consejeros para el caso
de que tengan algún comentario respecto a su contenido, se les concede el uso de la voz hasta por 5 minutos. José López, sin comentarios. Alcalá Méndez, sin comentarios. Gracias. Pues no habiendo comentarios, le solicito al secretario Ejecutiva continuar con el siguiente punto del orden del día. 4.3. Presentación, discusión y aprobación en su caso de proyecto de resolución de recurso de revisión 56-2013 presentado en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado. Muchas gracias, secretaria ejecutiva. Para el este punto, le pido de cuenta del mismo, para lo cual se le otorga un término de hasta 10 minutos. Gracias, consejero. Presidente, la resolución que se propone a este pleno, emitida por la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se refiere a lo siguiente. En su solicitud, el recurrente solicitó vaya a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado lo siguiente. Solicita al Gobierno del Estado de Baja California copias digitalizadas en formatos PDF y a través de este medio los auxiliares contables, donde permita constatarse y verificarse la acumulación de los siguientes pasivos. El pasivo circulante de la cuenta 211.141 Iztecali, monto de 495.662.947, así como de las retenciones y contribuciones 211.762 cuotas sindicales magisterio por el monto de 64.758.584 y 211.722 que se refiere a préstamos obtenidos de Iztecali por la cantidad de 17.889.244, mismas que forman parte de la nota a los estados financieros a septiembre del 2012. Para mayor referencia, adjunto a la presente petición la nota referida. En respuesta, el sujeto obligado le informó al recurrente. Le informó que se encuentra a su disposición en la oficina de la Unidad Concentradora de Transparencia, por lo que tendrá que cubrir el costo de las 112 páginas que forman los 3 documentos solicitados. En este sentido, se propone que la resolución que se emita de parte de este instituto sea la de revocar la respuesta del sujeto obligado para que se le entregue a la parte recurrente la información que solicita en la modalidad que refiere. Es cuanto. Gracias, secretaria ejecutiva. Bien, compañeros consejeros, queda a su consideración el proyecto de resolución expuesto por la secretaria ejecutiva para que, si así lo desean, algún comentario o una observación respecto al mismo, se les concede el uso de la voz hasta por 5 minutos. Consejero. Alcalá Méndez, sí voy a hacer uso de mi derecho a manifestarme con relación al proyecto, presidente, y con las manifestaciones que obran este recurso de revisión. Adelante, consejero. El servidor también me manifiesto para hacer un breve comentario después del consejero, por lo cual se le concede el uso de la voz. Gracias, presidente. Realmente este recurso de revisión que hoy se pone en nuestra consideración, la actitud del sujeto obligado, pues obviamente es atentadora contra los derechos que consagra la propia ley de transparencia. Es decir, el sujeto obligado con su actitud viola la propia ley de transparencia cuando tergiversa la propia solicitud de acceso a información, cuando deja de aplicar la suplencia de la solicitud que se establece en el artículo 1 y pretende realizar el cobro de la solicitud de acceso a información pública, por lo cual lesiona uno de los principios rectores en materia de derechos humanos, que es el principio de progresividad. Y lo explico de la siguiente manera.
El sujeto obligado, perdón, el recurrente, entonces solicitante, pidió a través de este medio, es decir, por medio electrónico, toda vez que se realizó a través del sistema electrónico para las solicitudes de acceso a información, cierta información que se refiere a información contable, que de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental es obligación de los sujetos obligados, a partir de la entrada en vigencia de la ley, de contar con toda esta información contable por medios electrónicos. Pero no solo eso, el sujeto obligado, vamos a suponer que no tenía la información contable que se refiere a los auxiliares, no los tenía en modalidad electrónica, en violación al principio, a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Lo que debió haber hecho el sujeto obligado en primer término era poner a disposición en consulta directa la información que solicitó el hoy solicitante, pero el hoy recurrente entonces solicitante. Por lo tanto, ahí encontramos una primera violación al derecho de acceso a la información pública y no cobrarle la reproducción. ¿Por qué? Porque la propia ley no es sistemático, una interpretación sistemática de la propia legislación se establece que si solicita en modalidad electrónica y no se tiene, se le indicará o se le pondrá en consulta, pero no se le tiene que cobrar la reproducción de la solicitud, la reproducción de la información que solicita, sino que en primer lugar tiene que ponerse a la disposición en la forma y términos en los que se encuentre, y ya después entonces el solicitante podrá optar por una reproducción, ¿sí? Pero no condicionar la entrega de la respuesta a la solicitud a una reproducción, ¿sí? Por lo tanto, encontramos una primera violación al derecho de acceso a la información. Otra situación que también vulnera los derechos fundamentales, y por lo tanto digo yo que se vulnera y se fragmenta el principio de progresividad de los derechos humanos, es que le pretende establecer un costo y no le indica en dónde se encuentra establecido el tributo. Recordemos que los tributos, ¿sí?, deben de estar establecidos de manera expresa y coherente en la propia legislación fiscal, ¿sí? Y esos tributos aparte deben de contener con ciertos principios, que son los principios de proporcionalidad y ser equitativo. Pero aquí ni siquiera le refieren dónde está ese tributo, ¿no? Por lo tanto, realmente el actuar del sujeto obligado en esta doble situación, para mi punto de vista, hay una doble vulneración al derecho de acceso a la información. Primero, repito, porque no le pone en consulta directa la información para que él en su caso pueda, digamos, solicitar la reproducción o realmente la consulta. Le vulnera la suplencia de la deficiencia. ¿Por qué? Porque él pidió por la vía electrónica la información. Si no lo tenía en los formatos PDF que el solicitante lo pide, bueno, le hubiera dado la información en el formato electrónico que lo tuviera, porque es su obligación, el análisis lo establece aquí en el propio proyecto, contar con esa información contable en modalidad electrónica. Y bueno, tercero, la violación a los principios relativos al costo de reproducción, que dicho sea de paso, nuestra propia legislación establece en los principios que rigen el derecho a acceso a la información pública la gratuidad en el procedimiento. Por lo tanto, creo yo que es lamentable la actitud que tomó el sujeto obligado en su respuesta de acceso a la información. Por lo tanto, yo estoy a favor del proyecto, de que se revoque y se le ordene la entrega, máxime que el análisis es una información que debe tenerla en la modalidad electrónica, independientemente que no lo tenga en el formato PDF, ¿sí? Y también muy lamentable la actitud del sujeto obligado cuando dice que no tiene ese programa denominado PDF, cuando la propia información o la propia cédula de notificación a través del cual le notifican la negativa de acceso en la modalidad requerida, pues se notifica a través de un formato PDF, lo cual la verdad es que es lamentable, irrisorio, y muy preocupante la actitud del sujeto obligado. Por lo tanto, en este momento expreso mi voto a favor del proyecto por revocar la respuesta dada por el sujeto obligado. Es cuanto, presidente. Gracias. Gracias, consejero. Bueno, únicamente en abono a lo ya expresado y expuesto por el consejero Alcalá, nada más reiterar que la información siempre deberá ser rápida, que sea gratuita o de bajo costo en un momento determinado, y que en este caso también tomando en cuenta que la solicitud de acceso a la información pública que hoy nos ocupa fue presentada precisamente por la vía electrónica, y en ese tenor considero que debe de entregarse también, se le debe dar la información al recurrente en este caso. Por tal razón también estoy a favor de dicho proyecto, por lo cual, si no hay mayores comentarios al mismo,
le solicito, secretaria ejecutiva, someter en votación nominal el proyecto de resolución que usted ha expuesto y que ha sido discutido en este momento. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del ITAI-DC, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra del proyecto de resolución del recurso de revisión 56-2013, el cual es sometido a su consideración en votación nominal, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Maciel López, a favor. Alcalá Méndez, a favor del proyecto. Consejero presidente, informa usted que existen 2 votos solicitándose si va a pronunciar el propio. Gómez Llano León, a favor. Consejero presidente, informa usted que existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto en los términos expuestos a este pleno. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha quedado debidamente expuesto, por lo cual se le instruye a Secretaria Ejecutiva para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos y se haga público en el portal de obligaciones de este instituto. Asimismo, se haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Y si no hay mayores comentarios, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. 4.4. Presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión 83-2013 presentado en contra del 20º Ayuntamiento de Tijuana. Gracias. Para el desahogo de este punto, se le concede nuevamente el uso de la voz hasta por un término de 10 minutos. Gracias. Muy bien. En el presente proyecto de resolución que se presenta a consideración de este pleno, refiere que lo solicitado por el recurrente se refiere a la información relacionada a los contratos de servicios y comprobante de la cantidad total que se pagó por las acciones de demolición y retiro de los inmuebles que existían en el predio identificado con clave catastral ZC07-2001, propiedad del H Ayuntamiento de Tijuana, ubicado en la avenida Constitución, esquina con calle 8 de la zona centro de esta ciudad. En respuesta, el sujeto obligado le respondió que se llevó a cabo una búsqueda en los archivos de Oficialía Mayor y no se encontró el contrato de los servicios y comprobante de la cantidad total que se pagó por las acciones de demolición y retiro de los inmuebles que existían en el predio identificado con las claves catastral ya descritas, propiedad del Ayuntamiento de Tijuana. Una vez realizado el análisis al asunto de que se trata, se propone a este pleno que se revoque la respuesta del sujeto obligado para que al efecto se le dé acceso a la información requerida en su solicitud al recurrente. Gracias, secretaria. Compañeros consejeros, nuevamente se les concede el uso de la voz hasta por un término de 5 minutos si desean hacerlo. ¿Comentarios, consejeros? Gracias, presidente. De manera muy breve, únicamente hacer referencia igual otra vez a la conducta del sujeto obligado, donde en primera parte, pues con evidente, con claridad evidente, vulneran los derechos a la ley, la ley de transparencia y el derecho a acceso a la información pública, porque en la primera o en la respuesta a la solicitud de acceso a información, el sujeto obligado manifiesta no tener la información. Sin embargo, cuando viene el recurso de revisión, el hoy recurrente, entonces solicitante, manifiesta que es una información clasificada. O sea, evidentemente es una actitud lamentable de parte del sujeto obligado, concretamente del Ayuntamiento de Tijuana, cuando dio respuesta a esta solicitud de acceso y cuando contestó el recurso. El estudio propone, efectivamente, primero que no es una información clasificada como reservada porque el sujeto obligado no acompañó el acuerdo de reserva. Hoy en día, ya a raíz de las reformas al artículo 6 constitucional desde el 2007 y la entrada en vigor de la ley estatal que hoy nos rige, no solamente basta poner a disposición
pero manifestar por parte del sujeto obligado que la información es reservada, sino que hay que elaborar un acuerdo de manera fundada y motivada, y esto en alcance pues incluso a una ley, a la ley modelo de la Organización de Estados Americanos y los diversos criterios y precedentes que hay en el orden internacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ciudadano o el particular necesita conocer de manera fundada y motivada con un acto de autoridad por qué razón el sujeto obligado o el ente público está reservando una información, ¿sí? Entonces, bueno, no ha lugar a clasificar la información bajo la simple manifestación del propio sujeto obligado, y por otra parte escapa al sujeto obligado que hay diversas manifestaciones, incluso vertidas por sus propios funcionarios de primer nivel, en donde reconocen la generación de esa información, información que en términos de las leyes que resultan aplicables y los reglamentos, concretamente la ley de edificaciones para el Estado de Baja California, la ley de obras públicas, equipamientos, suministro de servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California, y el reglamento interno de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de Tijuana. Bueno, es una información que debe poseer por generarse la aplicación. Por lo tanto, en principio y en aplicación de los principios pro homine que establece el artículo 1 constitucional, y toda vez que este órgano garante cuenta con las facultades de interpretación de acuerdo con el artículo 1, bueno, es que se hace la aplicación de este principio pro persona, en donde se establece que, bueno, los derechos se irán interpretando, los derechos fundamentales, en lo que más beneficie a la persona o al ser humano. Por lo tanto, lo conducente es que se revoque la respuesta del sujeto obligado y se le entregue la información que, en términos de las pruebas que obran en autos, es una información que genera y que posee, por lo tanto, el sujeto obligado, con la consecuente vista al órgano interno de control que propone el proyecto por la posible comisión de una violación a la propia ley de transparencia del Estado. Es cuanto, presidente. Gracias. Gracias, consejero. Bueno, servidor, únicamente en abono a lo ya expuesto por el consejero, manifestar que el sujeto obligado fue omiso también en contestar el presente recurso de revisión, además de que negó la información que nos ocupa en diversas ocasiones, tal como quedó expresado en los propios considerandos de esta resolución. Es en razón a ello que también me pronuncio a favor. Y si no hay mayores comentarios, sí, consejero. Gracias, presidente. No únicamente reiterar que a todas luces ha sido vulnerado el derecho de acceso a la información de este recurrente, y reiterar lo comentado por el consejero Alcalá respecto a que la información no se reserva oficiosamente, sino que se encuentra supeditada a un acuerdo de reserva. Esto es, que no es suficiente para estimarse la información como reservada el solo hecho de que el documento contenga una leyenda que lo clasifica como tal. Por lo tanto, estoy a favor de que sea revocada la respuesta del sujeto obligado. Gracias, consejera. Bueno, si no hay mayores comentarios. Moción, consejero. El consejero Adrián Alcalá refirió que se diera vista al órgano de control. Sin embargo, expongo al Pleno que en el proyecto remitido no se hace esa aseveración, por lo que ponga a consideración del Pleno. También sí se encuentra. El que tenga remitido. Sí, habla en el segundo punto, habla de que conforme a lo expuesto el considerando séptimo de la presente resolución, este órgano garante advierte una probable responsabilidad administrativa por el supuesto referido en el párrafo que antecede. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 51, fracción sexta de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, resulta procedente dar vista al órgano de control del sujeto obligado con copia del expediente en el que se actúa, para que, de contar con los elementos necesarios, dé inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente, y en este caso informe al órgano garante sobre el mismo. En este tenor, nada más complementando lo expuesto por la Secretaría Ejecutiva, sea sometido a votación el proyecto de resolución, por lo cual se le instruye a la Secretaría Ejecutiva para que en este momento realice la votación nominal del proyecto de resolución expuesto. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del ITAI-BC, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra de aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión 83-2013
en los términos que fue expuesto. Sometido a su consideración en votación nominal, iniciando con el consejero del lado derecho del presidente, por favor. Maciel López, a favor. Alcalá Méndez, a favor de la revocación de la respuesta y la vista al órgano interno de control. Gracias. Consejero presidente, informa usted que existen 2 votos, solicitándose si va a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor. Consejero presidente, le informo que una realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución expuesto a este pleno. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha quedado expuesto y discutido por los consejeros integrantes de este pleno, por lo cual se le instruye a la Secretaría Ejecutiva para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos y esto se haga público en el portal del Instituto. Asimismo, se haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. No habiendo más comentarios, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. 4.5. Presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión 101-2013 presentado en contra del 10º Ayuntamiento de Tijuana. Gracias, Secretaria Ejecutiva. Para el desahogo de este punto se le concede el uso de la voz para que discuta el mismo hasta por un término de 10 minutos. Muy bien, el proyecto que se propone al Pleno derivado de la solicitud que hace el recurrente fue por el siguiente motivo. El recurrente solicitó el apéndice número 9 del punto 5.6 relativo a la solicitud de cancelación de pago de peaje de la carretera Playa de Tijuana-Rosarito, que se agregó al acta 52 en la sesión ordinaria de Cabildo celebrada el día 15 de noviembre del 2012. En respuesta, el sujeto obligado indicó que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, fracciones 1, 2, 4, 5, 6 y 8, y demás relativos y aplicables del reglamento interno y de Cabildo del municipio de Tijuana, y atendiendo al oficio identificado como UAMI 201/2013 y atención a la solicitud del recurrente, le informó que no le era posible remitirle la información requerida, ya que la tesorería municipal requiere el pago de derechos para poder imprimir la documentación solicitada. Pues de esta manera el proyecto que se propone al Pleno es la de revocar la respuesta del sujeto obligado para efecto de que dé acceso y entregue vía electrónica a la parte recurrente la información solicitada. Gracias, secretaria. Bien, compañeros consejeros, queda a su consideración el proyecto de resolución por si desean hacer uso de la voz. Yo sí, presidente, con el permiso de este pleno. El sujeto obligado, otra vez el Ayuntamiento de Tijuana, establece y confunde un derecho de acceso a la información pública con un trámite. Y digo esto por lo siguiente, porque en su respuesta a la solicitud de acceso a información, literalmente y de manera expresa establece que no le puede dar la información, ya que requiere el pago de derechos la tesorería municipal para poder imprimir la documentación solicitada. Y en abono de ello, en el recurso de revisión, establece el costo de reproducción. Sin embargo, volvemos al mismo tema del primer recurso que resolvimos esta sesión, esta tarde, el 56 del 2013. El tributo no establece, el que cita aquí el sujeto obligado, no establece que se refiere a reproducción por derecho de acceso a la información pública, ¿sí? Lo cual es necesario en términos de la teoría fiscal y en términos de las disposiciones reglamentarias fiscales. El tributo debe ser expreso, debe ser aplicable al caso concreto, no podemos cobrar tributos por analogía y aparte debe pues ser proporcional y equitativo. Por lo tanto, el sujeto obligado, insisto, pretendió o confundió el trámite
con un derecho de acceso a la información pública en donde no hay costo, ¿sí? Ese es un tema. Por el otro tema, yo creo que esta resolución nos permite interpretar en alcance del principio de máxima publicidad y de suplencia de la solicitud, prontitud, sencillez y gratuidad que rigen el derecho a acceso a la información pública, y reitero, uno de los principios que rigen los derechos humanos, que es el de progresividad, en donde establece pues que no podemos ir más atrás de lo que ya directamente se ha reconocido por los diversos tratados internacionales y algunos ordenamientos de carácter internacional que son de carácter obligatorio para este pleno en términos de lo que establece el artículo primero constitucional, reformado en junio del 2011, que en lo subsecuente, en los casos en los que hoy nos ocupa, donde un solicitante presenta su solicitud de acceso a información por vía directa, pero que no señala el medio o la modalidad en la que quiere la entrega de la información, y si esa información está en versión electrónica y además el sujeto o el solicitante o particular indica como medio para recibir notificaciones un domicilio electrónico, debemos de privilegiar la entrega en modalidad electrónica. Este pleno ya se pronunció y tiene un lineamiento y tiene un criterio, en el sentido de que cuando no se señala la modalidad en la que debe ser entregada la información, pero se optó por la vía electrónica, entonces en alcance de esos principios a los cuales ya me he referido, se debe privilegiar la entrega en modalidad electrónica. Pero aquí en este caso, él presenta la solicitud de acceso a información por vía directa, ¿sí? No señala la modalidad en la que quiere, señala un domicilio o un medio electrónico para recibir notificaciones, y aparte el sujeto obligado confiesa, digamos, y sin que exista una prueba en contrario, que la información la tiene en modalidad electrónica. Por lo tanto, debemos de privilegiar en estos casos la entrega en modalidad electrónica. Y digo esto porque el propio sujeto obligado dice, para que se la pueda imprimir requiere el pago de derechos. Por lo tanto, hace suponer que la tiene en versión electrónica, ¿sí? Aparte que no controvierte, durante la sustanciación del recurso de revisión, no controvierte que no genere la información o que no la posea. Por lo tanto, son dos cosas. Primero, la vulneración al derecho de acceso a la información pública se desprende, se deduce que sí tiene información, que sí la genera, sí la posee en versión electrónica. El cobro de derechos está realizado de manera indebida e ilegal, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se ciñe a los principios tributarios que son aplicables. Y en segundo, pongo en la consideración de este pleno emitir un criterio en el sentido anteriormente expuesto. Es cuanto, presidente. Gracias a este pleno. Gracias, consejero. Bueno, únicamente también manifestar que ha quedado evidenciado, es evidente que no ocasiona al sujeto obligado perjuicio alguno, ni mucho menos un gasto adicional al entregarle a la hoy parte recurrente la información a través de la vía electrónica, y por el contrario se cumple con los principios de gratuidad y sencillez en los que se basa el derecho fundamental de acceso a la información. Cabe recalcar, tal y como se menciona en el proyecto, que esta situación es de vital importancia para no desincentivar el ejercicio del derecho de acceso a la información, ya que se transgreden los principios rectores, como lo es el caso del cobro excesivo por impresión de hojas. Bueno, Yo quisiera, si me permite, presidente. Sí. Entiendo en abono lo que está solicitando, lo que está exponiendo el consejero Alcalá, que se haga una invitación a los sujetos obligados a acatar un criterio por parte de este órgano garante en suplencia cuando no indica en su solicitud la modalidad en cómo debe ser entregada la información, que el criterio a aplicarse sea privilegiar la modalidad electrónica. Bueno, en primer lugar, yo lo que propongo es que de aquí podemos emitir un criterio de este pleno, sin invitación, sino un criterio, que cuando ya emitimos un criterio nosotros el año pasado, donde se establece que
cuando el sujeto obligado, cuando el recurrente vía electrónica realiza una solicitud de acceso a información y omite establecer la modalidad en la que quiere, se debe privilegiar la modalidad electrónica, porque digamos que es en instancia la modalidad que escogió. Esto en suplencia. En el caso que nos ocupa, no hemos emitido ningún pronunciamiento, ni hemos emitido ningún criterio, pero en el alcance de él yo propongo que cuando en los casos como hoy ocupa, que hoy ocurre, que vía directa va el solicitante a la unidad de transparencia, omite la modalidad, indica un domicilio electrónico para recibir su respuesta, y el sujeto obligado tiene la información en modalidad electrónica, se privilegie, ¿sí? Ese es el criterio que yo pongo a la consideración de este pleno, ¿no? Para que se pueda pronunciar el mismo, y en todo caso pues, que sea de carácter obligatorio para los sujetos obligados. Ahora, con lo que yo no estoy de acuerdo, no es un principio el cobro excesivo, el principio es la gratuidad. Con lo que estamos en contra, yo en lo personal estoy en contra de que se pretendan realizar cobros que estén fuera del alcance de la ley, y más cuando estén dentro del alcance de la ley, que esos cobros entonces sean excesivos. ¿Por qué? Porque ya se ha dilucidado en diferentes controversias constitucionales, inclusive, que los costos en materia de acceso a la información deben ser razonables, justos, equitativos, que solamente se limiten a un principio de reproducción únicamente, no a la obtención, digamos, de un lucro. ¿Sí? No sé si me expliqué, o sea, el lineamiento es, pero el criterio es en ese sentido, y lo otro, bueno, una manifestación, una opinión de un servidor. Perfecto. Bueno, si no hay mayores comentarios, secretario. No, sí quedó, perdón, ahí con la consejera aclarada. Bueno, hablaba de obligatoriedad en el tema del criterio, la ley no nos da la facultad, desgraciadamente, para que sean de observancia obligatoria los criterios que emite. Los criterios que emite el órgano garante en materia de acceso a la información derivado de un recurso de revisión. Bueno, yo creo que sí son de observancia obligatoria los criterios que emite el órgano garante derivado de un recurso de revisión. Aparte, ¿por qué? Porque nosotros tenemos la facultad de interpretar la legislación. Entonces, yo estoy convencido, yo en lo particular, de que sí, los criterios que deriven de un recurso de revisión sí son obligatorios, o sea, sí pueden ser obligatorios para los sujetos obligados, porque digamos que nosotros pleno, y el pleno del órgano garante es quien norma los criterios en el tema de acceso a la información pública derivado de los recursos de revisión. Quizás a lo mejor la legislación esté defectuosa en términos de emitir criterios que no deriven del ejercicio del derecho a acceso a la información pública, que sean en materia de transparencia, es decir, que no vengan al recurso de revisión, pero yo creo que en materia de revisión sí tenemos la facultad para emitir ese. Entonces, nada más para asentar, has hecho algunas precisiones y observaciones para motivar y fundar tu voto, ¿no? Pero adicionalmente quieres que desde una vez aquí se vote el criterio. ¿Estás proponiendo eso? Propongo que este pleno se pronuncie sobre la propuesta, si estamos a favor o en contra de esta propuesta que hoy hago, que derivado de este ejercicio, porque no va a ser la primera ocasión. Pero no que se incorpore a esta resolución, sino que quede como un criterio. O sea, si se vota el criterio. Sí, o sea, para lo futuro, ¿no? O sea, digamos, un criterio que emite este pleno derivado de esta resolución. ¿Por qué? Porque para esta resolución, yo traía un conflicto de ideas en el estudio del asunto, ¿no? Pero el criterio que emitimos nosotros fue solamente en solicitudes vía electrónica. Pero ¿qué pasa cuando es directa y omite? Y aparte la información la tiene de manera electrónica el sujeto obligado, él lo confiesa aquí. Entonces en esos casos yo creo que en alcance de esos principios, pues se debe privilegiar la modalidad electrónica, ¿no? Con independencia de o sea, porque otra sería, bueno, que no se privilegie, se le va a seguir cobrando el derecho de acceso si lo ponen en la ley de ingresos. Además, si él insiste en que lo quiere así. ¿Vale? Si el recurrente, o en este caso el solicitante, insistiera que lo quiere en reproducción, ¿verdad? Ahí hay un costo, ¿verdad? ¿No? Y sentar el precedente con este criterio. Sí. Y otra cosa es es poner a la consideración de que
el sujeto obligado, bueno, igual darle vista al órgano interno de control por no acatar las obligaciones que establece la propia ley de transparencia, como son los principios de suplencia de la eficiencia de la solicitud, prontitud, sencillez, que se establecen en la interpretación. En este caso nos correspondería a nosotros, pero en la aplicación del derecho es una obligación del sujeto obligado aplicar estos principios. Por lo tanto, se está apartando de la aplicación de estos principios en el ejercicio primario del derecho de acceso a la información pública. Podemos dar vista al órgano interno de control para que en todo caso determine si hay una violación o no violación a las normas que rigen el derecho de acceso a la información pública, entendiendo por norma la ley de transparencia. Entonces, concretando la propuesta para que sea votada, por un lado, el sentido de la resolución que se mantiene, agregándole que se dé vista, propone el consejero, no sé si estoy de acuerdo, consejera, que se dé vista también, se le agregue al cuerpo de esta resolución el dar vista al órgano de control por una posible violación que se haya cometido por parte de estar ante una de las responsabilidades que marca de sanciones que marca la propia ley de responsabilidades de servidores públicos, para que en caso de que sí lo determine el órgano de control se inicie un procedimiento. Sería eso por un lado, ¿no? Votar en ese sentido la resolución, y por separado el votar la aprobación del criterio que acaba de proponer el consejero para que sea tomado en cuenta en el resto de los proyectos de resolución, ¿verdad? Bueno, entonces en ese sentido le instruyo, secretaria ejecutiva, para que someta en votación ambas propuestas. Sí. Solo para aclarar, consejero Adrián Alcalá, ¿el criterio así en concreto versará para someterlo en votación? Que cuando en alcance de los principios de proporcionalidad y del principio de suplencia de la eficiencia de la solicitud, de gratuidad, de sencillez y de expeditez del derecho de acceso a la información que rigen el derecho de acceso a la información pública, se privilegiará la modalidad de la entrega de la respuesta a la solicitud de acceso a información pública en modalidad electrónica cuando el solicitante realice la consulta o realice la solicitud, de manera directa. Así es, de manera directa, omita la modalidad de entrega a condición de que el sujeto obligado la haya generado o la posea en versión electrónica. Bueno, muchas gracias, consejero. Por nada, ¿sí está claro? Sí, claro, muchas gracias. Pues bien, por instrucciones del consejero ciudadano presidente, se somete en votación nominal en primer término el proyecto de resolución expuesto a este pleno, en virtud de cual se revoca la respuesta del sujeto obligado para que entregue a la parte recurrente la información que solicita vía electrónica, y asimismo se dé vista al órgano de control interno del sujeto obligado para el proceso que indica la ley inicia el proceso indicado en la ley de transparencia. Sometido a su consideración en votación nominal, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Maciel López, a favor. Alcalá Méndez, a favor. Consejero presidente, en relación a la votación del proyecto de resolución, le informo que existen 2 votos solicitando que se iba a pronunciar el propio. Gómez Llano León, a favor. Muy bien, consejero presidente, informo usted que en relación al proyecto de resolución existen 3 votos a favor. En este momento procedo a preguntar a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra de que se emita un criterio en virtud del cual, atento a los principios que establece la ley de transparencia, se privilegie la entrega de respuesta en modalidad electrónica cuando el solicitante realice la solicitud de manera directa u omita la modalidad de entrega a condición de que el sujeto obligado la haya generado o posea en electrónico.
dicho criterio o la elaboración de dicho criterio, se somete la aprobación del Pleno en votación nominal, iniciando por el consejero del lado derecho al presidente, por favor. Maciel López, a favor. Alcalá Méndez, a favor. Consejero presidente, informa usted que existen 2 votos, solicitándose si va a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor. Consejero presidente, le informo que una realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de que se emita el criterio antes indicado y 3 votos a favor de la resolución en los términos expuestos a este. Gracias, secretaria ejecutiva. Existiendo 3 votos a favor, se aprueban por unanimidad tanto la resolución de recusación como la propuesta del criterio que puso el consejero Alcalá, por lo cual se le instruye, secretaria ejecutiva, para que haga el conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, así como lo haga público en nuestro portal de obligaciones del Instituto, y se haga el conocimiento a las partes que intervinieron en el presente proceso de recurso que ha quedado expuesto y votado. Y si no hay mayores comentarios, le voy a solicitar continuar con el siguiente punto del orden del día. Muy bien. 4.6. Presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión 107-2013 presentado en contra de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Gracias, secretaria ejecutiva. Para el sabor de este punto, se le concede el uso de la voz hasta por 10 minutos. Muy bien. La materia de este recurso versa en relación a la solicitud que hace el recurrente en los siguientes términos: al alcance de la reforma federal de trabajo que se publicó el 30 de noviembre del 2012 en el Diario Oficial de la Federación, y en particular a lo descrito propiamente en el artículo 391 bis. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje harán pública para consulta de cualquier persona la información de los contratos colectivos de trabajo que se encuentren depositados ante las mismas. Asimismo, deberán expedir copia de dichos documentos en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y de las leyes que regule el acceso a la información gubernamental de las entidades federativas según corresponda. De preferencia, el texto íntegro de las versiones públicas de los contratos colectivos de trabajo deberá estar disponible en forma gratuita en los sitios de Internet de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Es en razón de estos antecedentes que solicito obtener a través de este medio electrónico y en versión PDF los documentos conteniendo el texto íntegro de las versiones públicas de los contratos colectivos de trabajo depositados por todas y cada una de las entidades paraestatales del gobierno del estado de Baja California. Lo que acabo de indicar, consejeros titulares, es de manera textual lo que ha manifestado, solicitó el recurrente, en virtud de lo cual no hubo una respuesta. Es decir, el sujeto obligado no atendió la solicitud, por lo cual se propone de parte de la Coordinación de Asuntos Jurídicos que se ordene al sujeto obligado dar respuesta a la solicitud de acceso a la información pública que dio origen al procedimiento de revisión que se concluye con la resolución que el día de hoy adopte el Pleno. Gracias, secretaria ejecutiva. Bueno, nuevamente, compañeros consejeros, antes de cederles el uso de la voz, no sé si lo discutimos, aprobamos y declaramos un receso. ¿Les parece bien? Bien. Bien, entonces les concedo el uso de la voz, o si quieren hacer algún comentario o manifestación, hasta por 5 minutos, consejeros. ¿Consejeros desean hacer uso de la voz? ¿Consejero Alcalá? No, presidente. Es un servidor, tampoco no deseo agregar nada a lo que ya quedó expuesto, por lo cual les solicito someter en votación nominal el proyecto de resolución que ha quedado debidamente expuesto. Pues bien, por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del Instituto, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares
si están a favor o en contra del proyecto de resolución que en los términos fue expuesto, en virtud de cual se ordena al sujeto obligado dar respuesta a la solicitud de acceso a información que solicitó el recurrente. Sometido a su consideración en votación nominal, iniciando con el consejero del lado derecho del presidente, por favor. Maciel López, a favor. Alcalá Méndez, a favor. Consejero presidente, informa usted que existen 2 votos solicitándose si va a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor. Consejero presidente, informa usted que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor del proyecto de resolución en los términos expuestos a este pleno. Gracias, secretaria ejecutiva. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha quedado debidamente expuesto, por lo cual se le instruye para que lo haga público en el portal de publicaciones de este instituto. Asimismo, lo haga el conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos y de las partes que en este proceso intervinieron. Si no hay mayores comentarios, pueda solicitarle a mis compañeros integrantes de este pleno poder decretar un receso de 10 minutos, para lo cual, si no hay inconveniente, para ello se decreta el mismo en estos momentos. ¿Algún inconveniente? De acuerdo. Bien, entonces se declara un receso de hasta 10 minutos. Buenas tardes, de nuevo mis compañeros consejeros, integrantes de este pleno, secretaria ejecutiva, a quienes nos siguen en esta transmisión en vivo, una disculpa, tuvimos una interrupción, problemas de internet que ya fueron solucionados, por tal motivo procedemos a continuar la sesión, no sin antes solicitarle a la secretaria ejecutiva proceder a pase de lista de asistencia para verificar que existe el quórum legal. Para verificar la existencia del quórum legal, procedo a pasar lista nuevamente a los consejeros ciudadanos titulares por orden alfabético. Alcalá Méndez Adrián. Presente. Gomellano León Enrique Alberto. Presente. Maciel López Serendira Viviana. Presente. Consejero presidente, me permite informarle que se encuentran presentes los 3 consejeros ciudadanos titulares que integran pleno. Gracias. Toda vez que se encuentran presentes los ciudadanos titulares, me había solicitado, consejero Alcalá, el uso de la voz para antes de continuar con el siguiente punto del orden del día. Relativo a los 2 recursos. Gracias, presidente. Bien, considerando que los recursos de revisión identificados con los números 12, las siglas, perdón, WR/12/2014 y 18/2014 serán votados y contienen los mismos idénticos razonamientos y el punto de acuerdo es el mismo, con fundamento en lo que establecen nuestro reglamento de sesiones, se propone que primero que se omita la lectura de los mismos, todas que ya fueron abordados durante la reunión previa que tuvimos, y además que se voten, se analicen de manera conjunta, tal y como lo establece el artículo 40 del reglamento de sesiones. ¿Es cuánto? Únicamente es 12 y 13. No, 12 y 18. Porque 12 y 18. 12 y 13. 12 y 18. Los otros hablan del 18, el proyecto que tengo en la vista es el procedente, por extemporáneo. Y estos hablan por interpuesto. No, sí, Proyecto. Interpuesto el 12. El proyecto 13 también tiene por no interpuesto. No, son improcedentes. ¿Ande? Son improcedentes. Bueno, perfecto. Entonces, en ese tenor, consejera, no sé si tenga algún comentario adicional a la propuesta que hace el consejero Alcalá.
No, ninguno. A favor de la propuesta. Procedente. Yo tengo como muchas personas que también A ver, una moción, presidente, por favor. ¿Puede decretar un receso de 2 minutos, por favor? Una moción, ¿cerramos la sesión? Sí, por favor, una suspensión. Bueno, se decreta un receso de 2 minutos para nada más hacer la precisión respecto a el sentido de las resoluciones, porque hay pudiera haber alguna precisión en el mismo, ¿no? Que se declara un receso. Ya va la moción. No se puede atender a nadie. Sí, se levanta el receso. Sí, se levanta el receso de 2 minutos, ya una vez hechas las aclaraciones concernientes. Le solicito en ese tenor, secretaria ejecutiva, de dar lectura. No, moción, presidente. Voy a retirar mi propuesta. Hacia adelante. Retiro mi propuesta para que con fundamento el artículo 40 del reglamento de sesiones se puedan discutir en un solo asunto los recursos de revisión identificados con las siglas WR/12 y /14 y el recurso de revisión 18 /14 para que se sustancien conforme a la convocatoria original. Gracias. Perfecto. Bueno. Ok, en ese tenor le solicito, secretaria ejecutiva, a continuar con el siguiente punto del orden del día. 4.7. Presentación, discusión y aprobación en su caso de proyecto de resolución de recurso de revisión 12-2014 presentado en contra del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. Gracias, secretaria. Para el desahogo de este punto, le solicito de cuenta del mismo, concediéndosele un término máximo de 10 minutos. Gracias, consejero presidente. Consejeros ciudadanos que integran el Pleno, el presente proyecto de resolución que es presentado permítame. Estoy identificando, consejero, para no dar lectura a todo el proyecto y en virtud de haberse ya remitido con posterioridad, si me permiten, solamente indicar que el proyecto que se presenta le hizo un requerimiento al recurrente para entrar al análisis de mismo, el cual no fue subsanada esa prevención, por lo cual se propone que el mismo se declare como no interpuesto. Gracias, secretaria ejecutiva. Consejeros, queda a su disposición el proyecto expuesto por la secretaria ejecutiva, si desean hacer uso de la voz del mismo. Si Alcalá Méndez, sí, presidente. De la lectura y del estudio del expediente, advertimos que cuando la hoy recurrente subsana la prevención que le realizó mediante correo electrónico la coordinación de asuntos jurídicos de este órgano interno, de este órgano garante, le remitió información relativa a una diversa solicitud de acceso a información presentada ante el propio sujeto obligado y que motivó la generación o la iniciación del procedimiento del recurso de revisión instaurada ante este mismo órgano garante, identificado con el número 11 con las siglas WR/11/2014, por lo cual bajo mi esquema se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la fracción, el artículo 78 en su fracción, discúlpeme. No es 86. Perdón, el 86, tiene razón, consejera. El 86, fracción cuarta, que establece que el recurso será improcedente cuando se esté tramitando ante los tribunales competentes algún recurso o medio de defensa interpuesto por el recurrente respecto del mismo acto o resolución. Se surte esta causal porque, si bien es cierto, la ley o el legislador estableció el término tribunales competentes, estimo yo que debe ser entendido como autoridad, porque entonces caeríamos en el supuesto de que se está tramitando una defensa, un medio ordinario de defensa ante un juzgado,
pues no estaríamos en este supuesto, porque los tribunales se componen o es un órgano naturalmente colegiado. Casos extraordinarios en los tribunales unitarios del circuito, pero yo pongo en la consideración que este término de tribunales competentes se refiere a autoridades competentes, por lo cual si este órgano garante, y aparte, bueno, la esencia de esta fracción es evitar decisiones contradictorias. Por lo tanto, en la aplicación y en alcance del principio de certeza jurídica, mi propuesta es que el recurso no se tenga por interpuesto, sino se declare por improcedente, por actualizarse el supuesto establecido en la fracción cuarta del artículo 86. Es cuanto, presidente. No cambia el sentido, no cambia el fondo de la cuestión debatida, pero sí cambia el sentido del asunto. Es cuanto pongo en la consideración de este pleno la propuesta. ¿Alguna observación adicional? A favor de la propuesta. En vista de que un servidor también está de acuerdo con las precisiones hechas, le solicito, secretaria ejecutiva, someter en votación nominal el proyecto de resolución. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del ITAI-DC, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra del proyecto de resolución del recurso 12-2014 en los términos que ha prohibido el presente Pleno para declarar que dicho recurso es improcedente. Iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Maciel López, a favor. Alcalá Méndez, a favor. Consejero presidente, le informo que existen 2 votos solicitándose si va a pronunciar el suyo. Gómez Llanos León, a favor. Consejero presidente, le informo que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto en los términos indicados por el consejero Adrián Alcalá. Gracias, secretaria. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido identificado, por lo que se le instruye a la secretaria ejecutiva para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos. Asimismo, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Si no hay mayores comentarios, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. 4.8. Presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de recurso de revisión 13-2014 presentado en contra de la Secretaría de Salud del Estado. Gracias, secretaria ejecutiva. Pasado este punto, se le concede el uso de la voz nuevamente para que exponga el mismo al Pleno. Consejero ciudadano, les informo que el presente recurso, el proyecto que se presenta para resolver el recurso que hoy nos ocupa, se refiere a la causal de positiva ficta. Sin embargo, conforme lo establece la ley, la Coordinación de Asuntos Jurídicos emitió una prevención a recurrente para que exhibiera la solicitud que hizo al sujeto obligado. Dicha prevención no fue cumplida, en virtud de lo cual se propone que el proyecto se declare como, el proyecto que se propone es que se declare por no interpuesto el recurso. Gracias, secretaria. Pone a su consideración, compañeros consejeros, el proyecto ya expuesto. Que desean hacer el uso de la voz adicional a lo ya hemos escuchado. Sin comentarios, Señores comentarios. Muy bien, bueno, pues, no habiendo más comentarios, secretaria ejecutiva, les solicito someter en votación nominal el proyecto de resolución. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra del proyecto de resolución del recurso 13-2014 presentado en contra de la Secretaría de Salud del Estado, en virtud de cual se declara por no interpuesto el mismo. Iniciando con el consejero del lado derecho del presidente, por favor. Maciel López, a favor. Alcalá, a favor. Consejero presidente, informa que existen 2 votos solicitándose si va a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor. Consejero presidente, le informo que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor del proyecto expuesto a este pleno.
Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido identificado, por lo que se le instruye al Secretario Ejecutiva para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones del Instituto, asimismo de las partes que en el mismo intervinieron. No habiendo más comentarios al respecto, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. (4.9) Presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión 18-2014 presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Ensenada. Gracias, Secretaria Ejecutiva. Para el este punto se le concede nuevamente el uso de la voz para que exponga este pleno dicho proyecto. Gracias, consejero presidente. Muy bien. Sí, gracias. Estaba viendo un resumen organizando la presentación al pleno. Muy bien. En esta ocasión, el recurrente solicitó al sujeto obligado Ayuntamiento de Ensenada lo siguiente: el número de personas que han sido contratadas en lo que va de la presente administración municipal, el nombre de la persona contratada y los ingresos a percibir, dependencia a la que está adscrita y las funciones que desempeña. Y por último, indicar si es posible las razones específicas de la contratación. Muy bien. Hace referencia el proyecto que conforme al artículo 79 de nuestra ley, que información señala expresamente lo siguiente: el recurso deberá interponerse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución. En ese sentido, el plazo para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información que nos ocupa se inició el día 25 de febrero del 2014. La propuesta del recurso que se somete al Pleno, derivado de los antecedentes, es que se declare como notoriamente extemporáneo la interposición del mismo. Gracias, Secretaria Ejecutiva. Bueno, en virtud de la exposición que ha realizado, compañeros consejeros, si desean hacer uso de la voz, se les concede hasta por un término de 5 minutos. Sin comentarios. Gracias. Un servidor tampoco tengo comentarios, por lo que le solicito someter en votación nominal el proyecto de resolución que ha sido expuesto. Por instrucciones del consejero presidente, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra de aprobar el proyecto de resolución del recurso 18-2014 presentado en contra del 20º Ayuntamiento de Ensenada, iniciando por favor por el consejero del lado derecho del presidente. Maciel López, a favor. Alcalá Méndez, a favor. Consejero, le informo que existen 2 votos, solicitándose si va a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor. Consejero presidente, le informo a usted que existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto en los términos que fue remitido previamente a los consejeros. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución que ha sido expuesto, por lo que se le instruye al Secretaria Ejecutiva para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y asimismo de las partes que en él intervinieron. Y no habiendo más comentarios, le pido por favor de lectura al siguiente punto del orden del día. 4.10 Presentación, discusión y aprobación en su caso de las propuestas realizadas por el Comité de Transparencia respecto de información a publicarse en la fracción 25 del artículo 11 y 9 del artículo 21.
Gracias, secretaria ejecutiva. Bien, para el desahogo de este punto, le vamos a pedir a la consejera ciudadana Erendira Viviana Maciel si nos hace el favor de exponer el dicho punto. Gracias, presidente. Consejeros, pues atendiendo el principio de máxima publicidad y con el objetivo de elevar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California, fue solicitado al Comité Técnico de Transparencia de este instituto una propuesta respecto de la información que debiera publicarse tanto en la fracción 25ª como fracción 9ª del artículo 11 y 21 respectivamente, que se refiere a información que se considere relevante y de utilidad para la sociedad. Se remitió con anticipación a ustedes esta propuesta que surge de un intercambio, desde luego de un trabajo realizado por parte del comité. Ya hubo oportunidad de comentarlo entre los otros consejeros y bueno, es un listado simple de esta información que creemos que es desde luego de utilidad y de relevancia para la sociedad. Lo que continuaría, si es de aprobarse por parte de este pleno esta información, bueno, trazar la ruta, el seguimiento para que esta información pueda ser integrada tanto en la fracción 25ª del artículo 11 como 9ª del artículo 21. Es cuanto. Gracias, consejera. Consejero, si usted hace alguna precisión respecto a los puestos por la consejera, usted le concede la voz. Gracias, presidente. Sí, bueno, en primer lugar, pues, sí, agradecer la propuesta del Comité Técnico de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Si se me permite, no obstante que estoy, digamos, a favor del proyecto, tengo algunas dudas y con el ánimo de entorpecer el desarrollo y desahogo de este punto en la sesión, si pudiera hacerle unas observaciones en lo particular, a reserva de que lo apruebe en lo general, ¿no? Para no entorpecer el desarrollo de esta sesión en este momento. O sea, precisiones únicamente, por ejemplo, cuál va a ser el contenido del padrón de sujetos obligados, qué deberá contener el presupuesto tomando como referencia el Instituto Mexicano de la Competitividad, México Evalúa, la Secretaría de la SPF, perdón, no creo que sea la SPF, la Secretaría de Hacienda, cuál será la ley de información técnica, cuestiones técnicamente particulares, pues, ¿no? Esa sería mi propuesta, si se me permite. ¿Alguna relación a los comentarios que hace el consejero Alcalá? No, al contrario, son desde luego bienvenidas todas las recomendaciones adicionales que se hagan. Sí se llevó una reunión de trabajo exhaustiva con los integrantes del comité, seguramente están también ahí ya desahogados muchos de estos comentarios o recomendaciones que seguramente el consejero Alcalá dará y por supuesto con la aplicación respectiva. Es cuanto. Gracias. Bien, pues secretaria ejecutiva, le voy a solicitar someter en votación las propuestas que ha expuesto la consejera Viviana con las precisiones hechas con el consejero Alcalá. Muy bien. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra de las propuestas que realiza el Comité de Transparencia respecto de la información pública que debe de contener el portal del instituto, cuya aprobación será en lo general conforme se ha solicitado, iniciando por el consejero del lado derecho del presidente por someterse en votación nominal. Maciel López, a favor. Alcalá Méndez, a favor. Consejero presidente, le informo que existen 2 votos solicitando pronunciar el suyo. Gómez Llanos León, a favor. Consejero presidente, le informo que una vez realizado el cómputo final, se aprueba en lo general las propuestas realizadas por el Comité de Transparencia a este pleno. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad
las propuestas realizadas por el Comité de Transparencia respecto a la información a publicarse en la fracción 25ª del artículo 11 y fracción 9ª del artículo 21, y se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que lo haga el conocimiento del área que corresponda de publicar la información recomendada. Asimismo, se informe sobre la periodicidad de la publicación. No habiendo más comentarios, le solicito a la Secretaría Ejecutiva continuar con el siguiente punto del orden del día. Punto 5. Asuntos generales, haciéndose constar que fue enlistado el asunto propuesto por el consejero Adrián Alcalá Méndez, en virtud del cual se propone remita recomendación al 21º Ayuntamiento de Mexicali para que atienda a su vez las recomendaciones emitidas por este instituto. Gracias. Se le concede el uso de la voz, consejero Alcalá. Gracias, presidente. Con su permiso, de manera muy breve. De manera diaria y a partir del año 2014 recibimos un reporte de la Coordinación de Evaluación y Seguimiento de este instituto, a través del cual hace el conocimiento de los consejeros que integramos este pleno el estatus que guardan los portales de obligación de transparencia de los sujetos obligados de la ley de la materia. En ese sentido, por instrucción del consejero ciudadano presidente de este pleno, el titular de la referida coordinación nos remitió en esta misma fecha y derivado de sus reportes diarios un dictamen donde establece el incumplimiento por parte del 21º Ayuntamiento de Mexicali a lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación a los numerales 11, 12 y 17 de la misma ley. En ese sentido, y por ser una cuestión de urgente resolución, es que un servidor propongo este pleno en alcance del principio de máxima publicidad, y toda vez que uno de los objetivos específicos de la ley de la materia es transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información completa y actualizada que generan, administran o posean los sujetos obligados de acuerdo con lo que dispone la fracción 2 del artículo 2, es que se propone que el pleno emita y se pronuncie primero este pleno para efecto de emitir la siguiente recomendación, que tiene su fundamento en el artículo 51, fracción 3 de la citada ley. Que cumpla el 21º Ayuntamiento de Mexicali con poner a disposición del público en general en su portal de internet, sin menoscabo de que dicha información pueda entregarse de manera impresa a petición de cualquier solicitante, atendiéndose a lo establecido en los artículos 11, 12 y 17 de la ley de la materia, para lo cual se le otorga un plazo de 48 horas a partir de la recepción del citado comunicado, considerando que dicha administración inició funciones desde el 1 de diciembre del año próximo pasado, con el apercibimiento que en caso de que se omita dar cumplimiento en el término señalado por parte del sujeto obligado, o bien continúe con dicha conducta sin dar cumplimiento a la ley de transparencia del Estado de California, se dará vista al órgano interno de control de dicho sujeto obligado por las presuntas infracciones a la ley, tal y como lo dispone el artículo 52, fracción 6 de la referida ley. En ese sentido, propongo este pleno y en igualdad de circunstancias que este mismo procedimiento y en alcance a los principios de máxima publicidad y objetivo de la ley sea aplicable al resto de los sujetos obligados en donde se encuentren violaciones a los artículos 22, 11, 12 y al ordinal que le resulte en su caso aplicable, y previo dictamen que nos remita la coordinación de evaluación y seguimiento de este propio órgano. Es cuanto, presidente. Gracias, consejera. ¿Desea hacer un comentario? Adicional, desde luego, a favor de la propuesta por parte del consejero Alcalá. Sabemos que tenemos que cumplir con la ley al 100% y bueno, creo que es una medida que tenemos que tomar aquí en el órgano. Gracias. Y únicamente también dar el posicionamiento al respecto, toda vez de que en lo que se dio a conocer a los propios medios de comunicación en ambas conferencias de prensa realizadas en días pasados, tanto en Mexicali como en Tijuana, un servidor expuso el dar a conocer, por un lado, los incumplimientos que tuvieran los sujetos obligados a la ley y actuar de acuerdo en apego a nuestra propia ley para hacer que se cumplan o elevar los niveles de cumplimiento por parte de los sujetos obligados. En razón a ello, es por lo que también me manifiesto a favor de dicha propuesta y le solicito, Secretaria Ejecutiva, someterlo en votación nominal.
Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del Itaí BC, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra de aprobar que se emita la siguiente recomendación. Conforme a las atribuciones que corresponde al órgano garante establecida en el artículo 51, fracción 3 de la Ley de Transparencia, se remite recomendación al 21º Ayuntamiento de Mexicali para que cumpla con poner a disposición del público en general en un plazo de 48 horas la información pública de oficio, apercibiéndole que en caso de incumplimiento se dará vista al órgano interno de control del mismo sujeto obligado por las supuestas infracciones en que incurra el mismo, haciéndose extensiva dicha recomendación a los demás sujetos obligados que incumplan con el artículo 11 y 12, así como el artículo que le competa previo dictamen que se reciba por parte de la Coordinación de Evaluación y Seguimiento. Moción. Y el 22 de la ley. Se adiciona el artículo 22. Se somete en votación nominal, iniciando por el consejero del lado derecho del presidente, por favor. Maciel López, a favor. Alcalá Méndez, a favor. Consejero, le informo que existen 2 votos, solicitándose si va a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor. Consejero presidente, le informo que existen 3 votos a favor de aprobar la recomendación antes señalada. Muchas gracias, secretaria ejecutiva. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad la propuesta que ha sido expuesta, por lo cual le solicito hacer reconocimiento de titular de la Coordinación de Evaluación y Seguimiento, así como del propio sujeto obligado en los términos ya planteados. Si no hay mayores comentarios al respecto, y antes de continuar con el siguiente punto del orden del día, le solicito exponga a este pleno los acuerdos a los cuales hemos llegado el día de hoy. Informo al pleno que durante el día de hoy se adoptaron los siguientes acuerdos. Fueron aprobadas 7 proyectos de resoluciones derivados de recursos de revisión. Asimismo, se aprobó el acta de acuerdo de la sesión pasada. Se aprobó por el Pleno la elaboración de un criterio, así como la emisión de una recomendación hacia sujetos obligados, en especial al 21º Ayuntamiento de Mexicali. Son todos los acuerdos, sumando un total de 11 consejeros. Gracias, secretaria ejecutiva. Bueno, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. Fecha y hora para celebrar la próxima sesión. Gracias. Para celebrar la siguiente sesión ordinaria del Pleno del Itaí BC, se establece el próximo día miércoles 12 de marzo del 2014 en las instalaciones de este instituto, aquí en la ciudad de Mexicali, a las 18 horas. Y si no hay mayores comentarios, consejeros, siendo las 15 horas con 18 minutos de este día, damos por clausurados los trabajos de esta sesión. Por su atención y su presencia, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.